Bueno, bienvenidos mis amados hermanos, mis amados amigos, aquellos que nos están escuchando por primera o segunda vez. Este es un tema de reflexión. Tenemos cada semana, cada 15 días, un tema de reflexión para ayudar a los líderes, para ayudar a los pastores que quieren seguir adelante, que quieren crecer en la obra del Señor. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de cuando Dios te llama, también te capacita. Cuando Dios te llama, también te capacita. Tenemos que entender esto, ¿verdad? Que Dios no espera que tú estés al todo terminado. Él no espera que pases por un colegio, que pases por ciertos seminarios. No. Él simplemente, si estás dispuesto, Él te puede ayudar. Así que muchas de las veces, si usted tiene la oportunidad pues, de estudiar y de prepararse, qué bueno, hay que prepararnos, hay que estudiar. Pero muchas de las veces hay mucha gente que se lleva la vida preparándose, se lleva la vida de seminario en seminario, de conferencia en conferencia, pero nunca hace nada. Así que de una vez si va a hacer, tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Yo recuerdo en mis alboradas cómo el Señor desde mi temprana vida cristiana me empezaba a usar, porque pues yo quería ser usado y me dejaba usar. Así que no esperé hasta que fuera perfecto, porque todavía ni siquiera, ¿verdad?, he encontrado esa perfección. Pero vamos a leer un versículo en 1 Corintios 1:27 en adelante, que nos dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuál es lo necio? Aquellas personas que son personas que ni siquiera tienen título en la sociedad, aquellas personas que no tienen estudio, dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, o a fin de que nadie se enorgullezca en su presencia. Así que, hermanos, lo que somos, lo que tenemos, es por pura misericordia de Dios, es porque Dios nos lo dio. En Lucas capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el evangelio de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Y qué fue lo que pasó? Luego dice la Biblia en el verso 6, y saliendo pasaban por todos los lados, por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Gloria a Dios por esa obediencia de aquellos hombres que no tenían mucho conocimiento aún, eran nuevos en el camino de Dios, pero Dios los usó. Ahora, no se habla de que ellos tuvieran dones de sanidad o dones de esto y el otro, porque ellos ni siquiera habían oído hablar de los dones. Pero una de las cosas que yo puedo pensar es que Dios los usó porque ellos estaban dispuestos, ellos obedecieron, ellos dijeron, heme aquí, Señor, y empezaron a obedecer y salieron a predicar el evangelio sin saber lo que Dios iba a hacer a través de ellos. A través de ellos iba a sanar enfermos, iba a cambiar vidas, iba a hacer milagros, ¿verdad? Así que si ellos no hubieran de haber estado ahí, no hubieran de haber obedecido al Señor, se hubieran de haber perdido esta tan grande y poderosa bendición que hasta fue escrita en la palabra del Señor de lo que sucedió cuando ellos fueron por primera vez a predicar el evangelio. Déjeme decirle que Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a aquellas personas que son llamadas. Y muchas personas por temor nunca desarrollan su talento. Y todo por ignorar este tema. Porque tienen temor y dicen, no, es que yo no puedo, es que otros sí lo pueden hacer, yo no estoy preparado, yo no estoy listo para eso. Y se pasan toda una vida sin hacer nada para el Señor. Mire, por ejemplo, los planes que Dios tenía para Moisés. Dios tenía planes muy grandes para Moisés y Dios sabía quién era Moisés. Moisés, pues él decía que no podía, que él era una persona muy tímida, que era una persona que no estaba capacitada, pero Dios así lo llamó, gloria a Dios. Probablemente usted ha dicho muchas de las veces lo mismo, pero no importa. Moisés obedeció al llamado del Señor y dice la palabra del Señor que Dios conocía el corazón de Moisés. Por eso en Números 12:3 dice la palabra del Señor que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Cuando Moisés fue llamado,
Él le dijo al Señor, envía a otro porque yo no estoy capacitado. Señor, envía a Aarón porque él sí sabe expresarse ante el público, él está más educado, él ha estudiado más. Yo pues no estoy tan preparado para esto. Pero el Señor le dijo, oye Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? ¿Quién hizo al ciego? Le dijo, ¿no soy yo Jehová? Entonces, no podemos decir, yo no puedo, porque Dios es el que nos hizo, Dios es el que nos formó. Él nos dio la voz, Él nos dio la boca. Solamente Él quiere personas voluntarias, ¿verdad? Para que lleven el evangelio a las multitudes. Por ejemplo, mire, cuando Dios llamó a Moisés, ya iba de camino, ya Él había sacado el pueblo, ya el Señor había hecho maravillas a través de ese siervo Moisés. Luego después lo sorprende y le dice que quería que le hiciera un tabernáculo. Y bueno, cuando le dice que le hiciera un tabernáculo y él le da los diseños y le dije, bueno, Moisés no sabía cómo iba a ser un tabernáculo con tantas cosas que se tenían que mover. Pero Dios cuando lo llama también le da el personal, también le da la capacidad de poder dirigir la obra y Él lo respalda. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31 usted va a mirar que Dios llamó a Besaleel y a otros artífices para que le ayudaran a Moisés, los llenó del Espíritu Santo, los llenó de sabiduría, los llenó de ciencia para poder hacer toda arte y todo lo que se necesitaba. Lo único que Dios necesitaba era un Moisés que estuviera dispuesto a ser usado por Dios. Porque cuando Dios te llama, pues Él también te capacita o te pone el personal o te pone en el camino para que tú puedas trabajar. Lo importante es de que no cierres tu corazón al llamado de Dios, porque cuando tú cierras el corazón al llamado de Dios, te pierdes la oportunidad, te pierdes de hacer milagros, te pierdes de ser una persona usada por el Señor. Mire, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 1, dice la Biblia, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus. ¿Quién les dio la autoridad? Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero Dios es el que les dio la autoridad. Ellos solamente recibieron el llamado. Dios es el que da la autoridad. Entonces, si tú, por ejemplo, aceptas el llamado, no te preocupes que si no tienes los medios, si no tienes la capacidad, solamente ponte en las manos del Señor, porque Dios es el que da la autoridad. Él te da el llamado y te da la autoridad. Gloria a Cristo Jesús. A veces hay excusas que usamos para no hacer la voluntad de Dios. Y podemos ver en la Biblia cuántas personas pusieron excusas para no andar en el camino del Señor o para no hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, los 10 espías que se excusaron diciendo, nuestros enemigos son gigantes. Ellos vieron la grandeza de sus enemigos, pero no pudieron ver la grandiosidad de la grandeza de su Dios, el cual es el gigante de gigantes. Cuando el Señor les dijo, vayan a conquistar la tierra, dice que ellos vinieron negativos, ellos vinieron pesimistas, ellos vinieron desanimados porque vieron gigantes, pero realmente Dios los había dejado ahí para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Entonces, en lugar de decir, como dijo Josué, no les temamos porque con nosotros está Dios y ellos no tienen el socorro de Dios. No, ellos vinieron todos desanimados porque en lugar de ver al gigante de gigantes, en lugar de ver al Dios Todopoderoso, miraron a los gigantes terrenales. Cuando se presente a usted un gigante, un problema, una dificultad, no mire tanto el problema, mire aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, como dice en Isaías capítulo 42, verso 13, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará su celo o despertará a celo. También Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en grande manera. ¿Por qué? Porque cuando a usted, ¿verdad?, lo persiguen los gigantes, dice la palabra del Señor,
que Dios saldrá a la batalla, Dios saldrá a defenderlo. El llamado de Dios implica, pues muchas de las veces, ¿verdad?, que vamos a enfrentar retos, vamos a enfrentar gigantes, vamos a enfrentar dificultades, vamos a tener que mover montañas, hermano, va a haber adversidades, va a haber tropiezos, va a haber todo. Pero lo importante es de que Dios está ahí con nosotros. Mire, Moisés se quiso excusar delante del Señor en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablaras con tu siervo, que tú me mandaras. Yo soy una persona que no soy muy abierto para hablar con la gente, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. En otras Biblias dice, porque soy tartamudo, no puedo hacer el trabajo. Pero el Señor, ¿verdad?, le dijo, bueno, ¿quién le dio la boca al mudo? ¿Quién es el que hace hablar a los seres humanos? ¿Acaso me faltaría a mí poder para darte autoridad para que saques de la esclavitud a todo este pueblo? Pero finalmente Moisés obedeció, y mire qué tremenda bendición, hermano. Moisés se pudo haber quedado ahí como muchos se quedan sentados en la silla y no acciona, no se levanta, no oyen un mensaje, oyen otro mensaje y para nada accionan. Pero Moisés dijo, bueno, Señor, tienes razón, tú le diste la boca al mudo, tú le diste la boca al hombre para que hablara. Si tú vas conmigo, si tu presencia va conmigo, vamos a darle para adelante, porque si tu presencia no va conmigo, no me mandes. El Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te dará la victoria. Mi presencia irá contigo y abrirá los mares. Mi presencia irá contigo y supliré todas las necesidades. Y así dice la Biblia que Moisés salió, hermanos, para poder libertar de la esclavitud a tantos miles de millones de personas. Gloria a Dios por ese llamado que obedeció. Él se quiso excusar, pero finalmente obedeció también. Acuérdese de Gedeón también, dice la Biblia en Jueces capítulo 6, versículo 15. Entonces respondió, Señor mío, ¿cómo voy a salvar a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces él también se excusó. Él dijo, no, es que yo no puedo. Mi familia es pobre, yo soy pequeño. Y tantas excusas que los seres humanos ponen al llamado de Dios. Jeremías también, cuando fue llamado en Jeremías 1:7, dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. Y no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué le parece este versículo tan tremendo? Él mismo reconocía que no tenía la capacidad, que era un niño, que era una persona inexperta, pero el Señor le dijo, yo voy a extender mi mano y voy a tocar tu boca, y cuando yo toque tu boca, vas a hacer lo que yo te diga. Por eso dice la Biblia, desde antes de que te formase, yo ya te conocía y te di por profeta a las naciones, te santifiqué, y ahora es el momento de tu llamado, es el momento que te vas a levantar y vas a accionar. No digas que soy un niño, porque yo soy el que te voy a dar la victoria, yo soy el que te voy a abrir puertas, yo soy el que te voy a dar la gracia, la unción, el poder y la autoridad para que puedas hacer maravillas. Gloria a Cristo Jesús. Y nosotros miramos a Jeremías cómo, hermanos, aleluya, hizo cosas grandes, cómo fue usado de parte de Dios, porque si Dios te llama, pues automáticamente también Él te da la capacidad. Mire, por ejemplo, a veces a mí me llaman para predicar en algún seminario y yo digo, pues no tengo nada para predicar. Ya siento que la gente me ha escuchado siempre predicando lo mismo y dijo, no, Señor, yo no tengo nada, y no soy una persona que soy muy dada a que me invitan a predicar, pero yo digo, Señor, si alguien me invita, que sea de parte tuya, pero que no sea de parte mía, porque yo no quiero ir donde tú no me invites. Y bueno, siempre batallo para poder aceptar alguna invitación, porque digo, ¿qué les voy a predicar? No tengo nada. Pero ya cuando digo sí, cuando digo, bueno, ahí estaré, ahí vamos a echarle ganas, desde ese momento me empiezan a venir las ideas. Desde ese momento me empieza a venir la revelación, el tema, lo que voy a hablar, lo que voy a decir.
¿Por qué? Porque cuando Dios te anima y tú le obedeces, cuando Dios te llama y tú le obedeces, Él te capacita, Él te da la gracia, Él te da el mensaje, Él te da la autoridad, Él te usa para que hagas milagros y maravillas, pero necesitas obedecer la voz de Dios. Las excusas no son válidas delante de Dios porque Dios nos llamó Dios nos llamó a trabajar en su obra. Mire, en una ocasión en Lucas capítulo 14, verso 16 en adelante, dice la Biblia: entonces Jesús dijo a un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y entre esos convidados, el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Cuando le hicieron la invitación, él dijo: no tengo tiempo, no puedo, he comprado una hacienda y voy a ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir, I'm sorry, perdóname, pero no puedo aceptar esa invitación. Pero el Señor dice en el verso 24: os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea que el Señor los rechazará. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron, hermanos, muchas excusas para poder obedecer. Se les llamó, se les extendió la invitación. Hermano, pudo haber invitado a mucha gente, pero a ellos los invitó aquel hombre, aquel rey, para que fueran a su cena, y ellos se excusaron. Y en esto yo puedo decir, Dios pudo haber invitado a tanta gente más excelente, más sabia, más capacitada, más llena de habilidades, de sabiduría, para que hicieran su obra. Pero miren, nos escogió a nosotros. Gloria a Dios. Dice la Biblia que lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque yo no me puedo jactar o sentirme orgulloso en su presencia de lo que he logrado hasta este momento, porque Dios me levantó a mí de la nada. Dios me levantó del muladar. Yo no era nada, hermanos. Si he logrado algo, si ha sucedido algo en mi ministerio, es por la pura misericordia de Dios. A Él le doy la gloria, a Él le doy la alabanza. Ahora, ¿cuántas personas hoy usan excusas cuando se les llama a algún ministerio, cuando se les llama a tomar alguna responsabilidad en alguna iglesia? Ellos piensan que están engañando a la iglesia, están engañando al pastor, están engañando a Dios, pero mire, ellos se están perjudicando a sí mismos, se están engañando a sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, no dejan que Dios los use. Cuando tú te excusas y dices: no, siempre invitamos o inventamos cualquier cosa para decir: pastor, yo no puedo, mire, envía otro, yo no puedo abrir mi casa, yo no puedo ser líder. ¿Sabes qué? No estás engañando al pastor, te estás dañando a ti mismo, porque Dios te quiere usar. Dios quiere hacer obras grandes y maravillas, que tú tengas ese gozo de decir: Dios me usó para salvar esta familia, para salvar a este amigo de trabajo, a este compañero. Dios me usa, gloria a Dios. Pero cuando te hace el llamado, siempre cierra la puerta, hay una excusa, pones algún pretexto, y entonces dice la Biblia: os digo que ninguno de estos que ponen excusas y pretextos gustarán mi cena. Hablando de la cena, de las bodas del Cordero. Ahora, recordémonos, hermano, que algunos hombres eran hombres sin capacidad. Algunos hombres en la Biblia pudieron haberse, vamos a decir, excusado, porque eran personas que no tenían capacidad. Pero hubo muchos hombres en la palabra del Señor que obedecieron a la voz de Dios a pesar de todas sus deficiencias, a pesar de todas sus torpezas. Ellos obedecieron, y por obedecer a la palabra del Señor quedaron escritos en los libros sagrados de la Biblia. Esta Biblia que es eterna, que la palabra del Señor, hermanos, nadie la puede destruir. Ellos aparecen en la fila de los campeones, ellos aparecen en la fila de los valientes. ¿Por qué? Porque a pesar de que pudieron, hermanos, verse negado, pudieron ver inventado 1000 excusas,
ellos obedecieron a Dios. Por ejemplo, ¿se acuerda de la vida de Abraham? Abraham era un hombre viejo, Abraham era un hombre de 75 años. Sin embargo, el Señor, hermanos, sacó de sus lomos una nación, hermano. De ahí se formó toda una nación. Porque Abraham, cuando Dios lo llamó, él obedeció, no puso excusas. Dice la palabra del Señor que tempranito se levantó y no preguntó, no discutió, hermano, simplemente él obedeció sin saber a dónde iba. Gloria a Dios por estas personas que cuando Dios los llama no ponen ninguna excusa. Por ejemplo, Jacob era un hombre tramposo, era un hombre estafador, era un hombre mentiroso. Sin embargo, se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob, hermanos, luchó con un ángel y Dios le dio un llamado. Y hermano, el Señor usó a este viejo, el Señor usó a este tramposo, a este mentiroso para podernos, hermanos, para poder cerrarnos las puertas de las excusas a nosotros. Mire, usó también a Tomás el incrédulo, hermanos, aleluya, y fue un hombre también que fue parte del apostolado, hermano. Usó al apóstol Pablo siendo un perseguidor, un asesino, hermanos, aleluya. Mire cómo el Señor usó toda esta gente. Jeremías era un joven, casi dice la Biblia que era un niño. Zaqueo, un pequeño ladrón, un pequeño hombre y ladrón, hermanos. Sin embargo, hermanos, obedeció, hermanos. El Señor le dijo: hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Inmediatamente se bajó del sicomoro y le abrió las puertas al Señor. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántas de las veces, hermanos, aleluya, ha sentido a través de la voz del Espíritu que abra sus puertas para que se predique la palabra del Señor en su casa, para que Dios pueda salvar a ese hijo rebelde, esa hija rebelde, para que Dios pueda mejorar su matrimonio, para que Dios pueda bendecir su casa como la casa de Obed-edom? Pero usted siempre pone excusas. No, Zaqueo, hermano, no le importó. Él, dice la palabra del Señor, que invitó a Jesús a su casa, y cuando el Señor entró a aquella casa, lo primero que dijo: hoy llegó salvación a esta casa. Gloria a Cristo Jesús. ¿Tienes algún hijo que no es salvo? ¿Algún yerno que no es salvo? ¿Algún nieto que no es salvo? ¿Por qué no le abres la casa al Señor Jesucristo? Estos hombres no pusieron excusas. Moisés era tartamudo y, hermanos, era temeroso, pero sin embargo obedeció. Pedro era del vulgo, era un vulgar pescador. Sin embargo, dice la palabra del Señor que él obedeció. Y cómo el Señor, hermano, hizo cosas a través del apóstol Pedro. Mire, la mujer samaritana era una mujer adúltera. Sin embargo, hermanos, aleluya, obedeció al llamado del Señor, y cómo Dios la usó para salvar a miles de samaritanos, hermanos. Ellos pudieron excusarse, pero Dios escogió a asesinos, escogió a rameras, escogió a mentirosos, escogió a estafadores, escogió a gente torpe, los escogió a todos, hermano. Y todos aquellos, cuando respondieron sí, Señor, aleluya, Dios los usó grandemente. Por ejemplo, mire cómo usó a Sara, siendo una mujer estéril, hermanos, aleluya. Usó a Mateo, cobrador de impuestos, odioso, nadie lo quería, pero dice la palabra del Señor que cuando Mateo, hermanos, recibió el llamado, aventó la mesa y salió, hermanos, en pos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él realmente quería obedecer al llamado. Mire, Mateo pudo haber terminado en la ruina, pudo haber terminado en el mismo infierno, pero se convirtió en uno de los apóstoles que escribió el libro de Mateo, que lo han leído millones y millones de seres humanos. ¿Por qué? Porque él no puso excusas a la obediencia al Señor. Rahab era una mujer ramera, también dice la Biblia en Hebreos 11:31, que era una mujer, hermanos, aleluya. Imagínense, una mujer ramera. David, un hombre sin experiencia, un joven, un hombre que no era de guerra, era un muchacho, hermano, que no estaba diestro para eso. Sin embargo, Dios lo trajo del anonimato, lo trajo de cuidar las ovejas y lo puso en el trono de Israel, lo hizo rey de Israel. ¿Por qué? Porque él no puso excusas al llamado, él obedeció. Esther era una mujer huérfana también, y dice la palabra del Señor que a través de esta mujer Dios le dio vida a toda una nación, siendo una huérfana. Jonás también era desobediente a Dios, y hermanos, salvó a
aquella ciudad de 120,000 habitantes, hermano. Yo sé que al principio se rebeló y en lugar de obedecer a Dios ganó por otro camino, pero Dios lo reprendió grandemente, y después de esa tremenda reprensión, él se levantó y dijo: Señor, heme aquí, que tu siervo escuche, y se fue a predicar a la ciudad de Nínive, y dice la Biblia que desde el rey todos se arrepintieron, hermano. ¿Qué tal si no hubiera de haber obedecido al llamado? Todo Nínive hubiera de haber perecido, hermano, se hubiera de haber quedado, hermano, en la banca o sin obedecer. Hermano, tenemos que obedecer al Señor, porque aunque estos hombres eran hombres, hermanos, que tuvieron marcas de sus debilidades, nada de eso les impidió que hicieran la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es en este momento, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cuál es tu excusa delante de Dios? ¿Cuál es tu excusa que estás poniendo, o cuál es tu excusa que el Señor está oyendo cada vez que te hace ese llamado? Mire, muchas las veces decimos: es que yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. No te quejes. No te quejes delante del Señor. Haga la voluntad del Señor. Con lo poquito que pueda, muévase en la voluntad del Señor. Porque mire, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Cuando Dios te mire trabajando en su obra, cuando Dios te mire, hermanos, accionando, el Señor va a derramar su gracia, va a derramar sus dones, va a derramar su Espíritu Santo sobre tu vida, esa sabiduría para poder aconsejar, para poder orar por los enfermos, para poder guiar a otros a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu excusa que estás usando? Mira, aunque tú no lo conocías, estoy bien seguro que Él te ha librado de muchas cosas, porque Él te ama y Él tiene planes contigo. Estamos en este momento, hermanos, hablando de que quizás Dios te ha librado de tantos accidentes, te ha librado de muerte, te ha librado de, hermanos, de tantas cosas que a veces ni te das cuenta. Es más, estamos vivos por pura misericordia de Dios. Dios nos pudo llevar en esta olada de muerte que acaba de pasar, pero sin embargo, hermanos, Él no te llevó. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un plan con tu vida. No sigas poniendo excusas, no sigas cerrando la puerta a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando entra Jesucristo a tu corazón, todo cambia en tu vida, todo se vuelve nuevo. Tu rumbo cambia. No solamente es estar en una iglesia como oyente, como espectador. Es necesario que te pongas en las manos del Señor. Ábrele las puertas de tu corazón al Señor Jesucristo y déjale que Él entre a tu vida. Mira, Él vino para buscar a los enfermos, pero Jesús habla a los enfermos a través de ti. Él vino a salvar a los pecadores, pero Jesús salva a los pecadores a través de ti. Él sana a los enfermos, Él libera a los cautivos, pero Jesús lo hace a través de ti, a través de tu palabra, a través de tu voz, a través de tu accionar, hermanos, porque Él tiene medicina para todos los seres humanos. Él tiene un tratamiento correcto para cada vida, para cada matrimonio que se está destruyendo. La pregunta es, ¿corresponderás a este llamado? Yo le doy las gracias a Dios, hermano, porque Dios me hizo un llamado hace algunos años atrás y no cerré mi corazón. Dije yo, no puede ser posible que para el diablo me di todo. Para el diablo no me importaba gastar el dinero, no me importaba desvelarme, no me importaba nada, ni mis padres, ni nada. Sin embargo, para Dios, ¿cómo me he rezagado? ¿Cómo para Dios me he vuelto tan tímido, tan temeroso? Cuando para el diablo hacíamos tantas cosas, hermanos. 2, 3 de la mañana, por ahí llegábamos a la casa desvelados, crudos, hermanos, aleluya, en el pecado batidos, pero sin embargo no nos rajábamos. Allí estábamos haciendo una cadena más terrible de pecado, y ahora para el Señor parecemos ratoncitos asustados ahí que nunca nos animamos a hacer nada. No, levántate y acciona en el nombre del Señor Jesucristo, que si Dios te llama, Él también te va a capacitar. Solamente dile: Señor, soy un niño, o soy un torpe, o yo no sé decir muchas cosas, pero heme aquí que tu siervo escucha. Y aquel jovencito llamado Samuel, hermanos, aleluya, se puso en las manos del Señor y se volvió con el tiempo uno de los profetas más poderosos que el pueblo de Israel haya visto en la historia de Israel, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque él dijo: heme aquí, Señor, aunque soy un niño, quiero escuchar tu llamado. Gloria a Cristo Jesús, hermanos. Y desde ese momento el Señor lo empezó a preparar, lo empezó, hermanos, a revelar, hermanos, empezó a
a hacerle oír su voz. Y gloria al nombre del Señor por ese hombre llamado Samuel. Y gloria a Dios por tu vida, porque yo sé que este mensaje no te va a dejar igual, hermano. Yo sé que no es un accidente que haya recibido esta palabra, es porque Dios quiere hacer cosas grandes a través de ti. Él quiere usar tus manos, Él quiere usar tu boca, Él quiere usar tus ojos, Él quiere usar tus pies para salvar a esas multitudes de seres humanos que se están yendo al infierno sin Dios y sin esperanza. ¿Qué vas a hacer tú? La vida se nos está yendo, hermanos, nos estamos envejeciendo. Necesitamos levantarnos ya y accionar, como dice la palabra del Señor. Levántate tú que duermes y despiértate, levántate de los muertos, porque Cristo te quiere alumbrar. Oh, hay mucha gente que está en las iglesias como muerta, hermanos, aleluya, que no accione nada, solamente van a la iglesia, escuchan, pero no hacen nada con lo que escuchan. Pero en este momento te exhorto que te levantes de los muertos. Te profetizo como profetizó el profeta Ezequiel, aquel panteón de huesos secos, y empezó a hablarles a los huesos secos, y esos huesos secos, dice la Biblia, que empezaron a recobrar vida, empezaron a recobrar tendones, y de aquellos huesos secos el Señor hizo un ejército poderoso para la guerra. Ojalá y si tú te sientes como esos huesos secos, que no estás accionando en nada, que no estás causando ningún impacto en el reino de las tinieblas, es porque estás seco, porque estás muerto en delitos y pecados. Hermano, levántate en este momento en el nombre del Señor Jesucristo. Te ordeno en el nombre de Jesús, aquel que abre las tumbas, aquel que levanta a los muertos, aquel que cambia nuestra tristeza en gozo, aquel que abre los mares, que te levantes en el nombre del Señor Jesucristo y que acciones. Levántate, porque si Dios te llama, también Él te capacita. Yo no creo que Dios te llamó solamente para estar en una silla. No, Dios nos llamó a todos los seres humanos, y más aquellos que venimos a los pies del Señor Jesucristo, para que salvemos a esas multitudes, hermano. Salva a tu familia, salva a tus amigos, salva a tus enemigos, pero salva a las multitudes en el nombre del Señor. Ellos no están esperando que seas una persona sabia, no están esperando que seas una persona tan inteligente. Ellos están esperando que los saques de las tinieblas, que les des una palabra de ánimo, que les des una palabra de aliento, que los abraces, que les brinde la diestra de compañerismo, hermanos, aleluya. Porque ¿sabes qué? El amor hace más que muchas palabras. Cuando tienes amor por la gente, no importa que no hables tan educado, no importa que seas un tartamudo, hermano, Dios te va a dar la gracia para levantar, para traer esas personas a los pies del Señor Jesucristo. Así que en este momento, en el nombre de Jesús, que abre las tumbas y levanta a los muertos, te digo, levántate. Acciona en el nombre del Señor Jesucristo, porque si Dios te ha llamado, también te capacita para que hagas la obra del Señor. Y si Dios te ha traído a escuchar este mensaje, es porque Él tiene un plan muy grande, Él tiene un propósito muy grande contigo. No pierdas más tu tiempo. No pierdas más tu tiempo en una iglesia. Habla con tu pastor y dile: pastor, necesito que me ponga a hacer algo. La vida se me está yendo y voy a llegar con las manos vacías al reino de los cielos. Yo quiero llegar con frutos. Yo quiero llegar con almas al reino de los cielos. Y en este momento, si tienes vida, mientras hay vida, hay esperanza. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, déjame hacer una oración para que el Señor rompa cadenas, para que el Señor cambie tu manera de pensar, para que el Señor quite tu timidez, quite todas esas dudas, y en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor te use grandemente. No importa quién seas, no importa dónde estés, no importa cuántos años tengas sirviendo al Señor. Oh, hermanos, puede ser que ayer te entregaste al Señor, puede ser que tengas 20 años. Déjame decirte que Dios es el que da las fuerzas. Dios es el que renueva nuestras fuerzas como las fuerzas del búfalo, dice la Biblia. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, y a veces nos fatigamos, a veces nos cansamos, a veces como que nos envejecimos, pero somos como las águilas que nos podemos renovar en la presencia del Señor. Los que esperan en el Señor siempre tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, hermano, correrán y no se fatigarán, porque Él es el que da las fuerzas al que no tiene ninguna, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que hoy voy a orar para que Dios te retorne las fuerzas espirituales y te pueda levantar, y que seas un hombre en las manos del Señor. No importa que tengas 75 años como Abraham, obedece a Dios, porque los años mejores todavía no los has visto, todavía están por venir si te levantas y accionas en el nombre del Señor.
Padre, en esta hora te doy las gracias por este mensaje, Señor. Y yo te pido, Señor, por este pueblo que está en este momento escuchando esta palabra, Señor, para que tú, Señor, hagas una obra, Señor, que les des a entender que cuando tú nos llamas, Señor, no nos llamas por perfecto, nos llamas, Señor, oh Dios mío, porque tú nos vas a usar, pero la capacidad viene de ti, los dones vienen de ti, la gracia viene de ti, el poder viene de ti, tu Espíritu Santo en nosotros, Él hará cosas maravillosas. Te pido por este pueblo para que pierda ese temor a servirte, Señor, y que se levante en el nombre del Señor Jesucristo. Ordeno, Señor, que ese espíritu de pereza se vaya, Señor, que ese espíritu, Señor, oh Dios mío, de temor se vaya, y en el nombre del Señor Jesucristo, despiértate y levántate en el nombre de Jesús de Nazaret y acciona la palabra del Señor. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bueno, mi amado hermano, Dios te bendiga grandemente. Yo creo que, bueno, no sé, ¿verdad? Algo ha hecho el Señor. Yo he sentido la gloria de Dios en este momento y ha sido un mensaje realmente que me ha transformado y me ha llenado a mí para seguir adelante. Yo no sé cuántos años me queden, pero los años que me queden, le he dicho, Señor, los voy a dedicar 100% a servirte. Gracias a Dios. Estoy feliz, estoy contento y esperamos que usted comparta este mensaje con algunos otros líderes, comparte este mensaje con algunos otros pastores y cada semana nos estaremos mirando acá para darle un nuevo mensaje, una nueva motivación en el nombre del Señor Jesucristo. Los bendigo y hasta pronto.